Muy buenos días. Vamos a partir en comité en honor al tiempo, así que les pido que nos sentemos y cuando llegue un integrante más, abrimos la sesión. No hay cuenta, no hay nada, ¿cierto? Ya, entonces vamos a partir con las exposiciones y vamos a partir con el quien ha esperado tanto poder intervenir en esta comisión del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el arquitecto don Ricardo Leñán, de la División Desarrollo Urbano. Así que, don Ricardo. Sí, yo le pido a todos los expositores, en honor al tiempo, tenemos 10 minutos para cada uno para que sean súper concretos en lo que van a presentar. Don Ricardo, tiene usted la palabra. Buenos días, ministro. Buenos días, directora. Ricardo, ¿estás listo? Ricardo, le cambio el orden para darle primero la palabra a la directora, después usted. Ya. Entonces le vamos a dar la palabra a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que ella nos haga la exposición. Bienvenida, directora. Puesto que lo encontraremos acá, pero ya sé que ha estado recorriendo Chile por estos mismos temas. Así que hoy día le doy la palabra a la señora Consuelo, que lo acompaña a su coordinador de un estudio, don Pablo Rojas. Tiene la palabra, directora. Muchas gracias, presidente, y a través suyo saludar a los señores y señoras senadores y las autoridades que están presentes. Efectivamente, nosotros este último tiempo hemos estado los últimos 2 años trabajando fuertemente en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y durante el año pasado hicimos una visita de observación en terreno con ocasión de los incendios en las comunas de Ñuble y Biobío, de la cual evacuamos un informe que fue elaborado por Pablo Rojas, que me acompaña. Así que él es el experto en el tema y le voy a pedir que sea él quien exponga este tema. Don Pablo, le recuerdo que son 10 minutos. Sí, muchas Gracias. gracias, señor presidente. Por intermedio suyo aprovecho de saludar al senador y senadoras y a los invitados también para esta comisión. Trataré de ser bien sucinto. Nos vamos a centrar específicamente en los trabajos que hemos hecho respecto a la observación de los incendios en la zona centro del país que se dieron el año pasado, que tenían
¿Se puede ver? Em, al parecer tenemos problemas de... Claro, si no voy... Sí, allá. Bueno, como les iba comentando, por mientras se van viendo estos temas técnicos, por lo pronto contarles que los resultados que nosotros estamos presentando dicen relación con un trabajo que nosotros hemos realizado desde el año pasado bastante fuerte en torno a lo que nosotros llamamos los INH en terreno, que es un instrumento bien específico de observación que nosotros hemos estado realizando, sobre todo en materias ambientales y en materias de gestión de riesgo de desastre, que es un tema, como ustedes sabrán, en la Comisión de Agricultura que es bastante potente y que se viene a instalar en Chile. Los datos dicen que en el fondo más del 62% de la población en nuestro país convive con dos o tres más amenazas. Por lo tanto, todos los aspectos que tienen que ver con reducir la capacidad de desastre son tremendamente importantes y tienen un vínculo bien particular con los temas de derechos humanos. Em, la observación que nosotros hicimos con los incendios, em, yo no sé si quizás nos va a dar para todo, pero quizás mostrarlo. Don Pablo, Sí. nosotros tenemos la presentación suya Si acá. ustedes tienen la Sí. presentación, perfecto. Entonces quizás yo lo puedo hacer de acá sin ningún problema. No es necesario. Porque creo que lo proyectan. Sí, lo tienen. Entonces quizás mejor para efectos de... Yo lo tengo acá. Sí, no hay problema. ¿Sí? Bueno, como ustedes... Entonces entiendo que ustedes tienen la presentación en vuestras pantallas. Em, Primero, hacer un arqueo súper importante para nosotros. En general, el INH ha sido, o es más conocido a propósito de sus acciones de protección, que tienen que ver con querellas y todo ese tipo de acciones. Sin embargo, el INH es mucho más que eso y también tiene un arco de servicios, si uno lo quiere poner así, conforme a su mandato, que es bastante amplio. Entonces, nosotros por lo pronto tenemos un informe anual que por ley tenemos que entregar todos los años. Nosotros ya estamos en la 14ª versión de los informes anuales y eso dan algo así como 130 capítulos de diferentes materias que van desde derechos civiles políticos hasta derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Más de 140 temáticas que nosotros hemos trabajado en estos 14 años de vida del instituto. Tenemos la encuesta nacional de derechos humanos, que es una encuesta longitudinal que ya va en su 6ª versión. Es una encuesta que tiene 7.000 casos. Pensemos que la encuesta CEP tiene 1.200 casos, la encuesta Bicentenario, que son tremendas encuestas, 2.200 casos. La encuesta del instituto tiene 7.300 casos. ¿Ya? Y tiene un error muestral del 1,2 a nivel nacional y es la única encuesta de opinión pública que parte desde la población de 14 años y más y que tiene representación regional. Por lo tanto, todos los resultados que tiene esa encuesta pueden ser extrapolables por cada región, porque no tiene un error muestral más allá del 4,5%. ¿Sí? Y eso nos permite, obviamente, generar diagnósticos regionales mucho más precisos. Tenemos también una tercera arista que tiene que ver con las observancias o observaciones que nosotros realizamos, y entre ellas está, por lo menos la que estamos haciendo respecto a los incendios. Tenemos misiones de observación, más de 31 misiones de observación. Tenemos los INH en terreno, que tenemos más de 7 INH en terreno, consultas indígenas, manifestación, función policial, cárceles. O sea, es un trabajo bastante amplio. Y tenemos una cuarta línea que nosotros llamamos de educación o de promoción en derechos humanos, donde nuestras unidades generan contenido en distintas audiencias a nivel etario y sociodemográfico, más los cursos en universidades y organismos estatales, sin contar el trabajo que se hace todos los días en cada una de nuestras regiones, sobre todo en términos de promoción. Ahora, respecto al tema de la observancia, nosotros entendemos que hay ciertos hitos de observación que nosotros nos hemos encontrado. Lo primero es que, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con los temas de los incendios? Bueno, cuando los incendios generan desastres, ¿ya? Eh, los derechos humanos proporcionan el marco y las normas necesarias para que hayan actividades de asistencia humanitaria.
pero también porque las personas afectadas por los desastres se convierten en sí mismos titulares de derechos individuales y pueden reclamar esos derechos ante quienes tienen la obligación de garantizarlos. Chile ha firmado una serie de iniciativas internacionales y acuerdos y que tienen ciertos grados de estándares en donde se le exige al Estado, ¿ya?, que hagan ciertos tipos de actividades para poder reducir el desastre, ¿ya? No es que existan desastres naturales, ¿ya? Los desastres se dan allí cuando una amenaza o un hito eclosiona en un territorio que es vulnerable. Cuando se junta la vulnerabilidad con la amenaza, entonces ahí tenemos un desastre. Por lo tanto, ¿dónde tiene que actuar el Estado? En reducir la vulnerabilidad territorial. Allí, cuando se reduce la vulnerabilidad territorial, ¿ya?, entonces el Estado está cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos. Y en base a ese principio, entonces, nosotros hemos estado observando particularmente en el caso de los incendios, eh, en la lógica de la gestión de desastres tenemos 4 grandes etapas. La etapa de mitigación, creo que Pablo, estamos sobre el tiempo. no, no. Ah, Es que voy a abrir la sesión porque llegó la senadora. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Cuenta secretaria. Cuenta secretaria. Sí, señor presidente, tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Conclusiones y Recomendaciones de las Comisiones Especiales Investigadoras 47, 48, 49 y 51 de la Cámara de Diputados sobre el incendio en la región de Valparaíso de febrero del presente año, elaborado por el analista señor Paco González. A disposición de todo eso. Ya. Varios no hay, ¿cierto? En honor al tiempo. Ok, gracias. Don Pablo, siga, por favor, muchas gracias. gracias, señor presidente. Entonces continúo por su intermedio. En la gestión de desastres, como les decía, hay 4 grandes etapas. Una de mitigación, que son las grandes obras para poder reducir y contener las posibilidades de que se generen ciertos tipos de desastres. Las etapas de preparación, las fases de respuesta y las fases de recuperación. Lo que nosotros hemos observado en nuestros INH en terreno, no solamente en el de incendios, sino que también en el de inundaciones que se dio durante el año pasado, han sido particularmente las fases de respuesta y de recuperación, ¿sí? Como ustedes pueden ver en las presentaciones, respecto de los incendios tenemos 4 grandes características. Primero, nos encontramos con una tipología de incendio que no existía antes. Estamos hablando de incendios de 6ª generación. ¿Sí? En Chile se inauguró esta tipología de incendios. Pudimos ver la reacción estatal donde se establecieron estados de catástrofe, se entregaron cifras, en particular hasta el que nosotros pudimos ver hubo 26 personas fallecidas y más de 7.000 damnificados, y particularmente estos incendios se dieron por factores antrópicos en términos del cambio de uso del suelo, interfaz territorial, el monocultivo, etcétera. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Revisamos, digamos, cuál era el set de derechos que nosotros podíamos evaluar en torno a una situación de desastres como esta, que es lo que pasa con los incendios, ¿ya? Y nos hemos dado cuenta que tenemos un set de derechos bien particular en el cual nosotros podemos evaluar la acción estatal, ¿no? Uno tiene que ver con el derecho a igualdad y no discriminación, porque en el fondo los incendios forestales afectaron mayormente a quienes habitan en zonas rurales, a diferencia de los que estaban en plexos urbanos rurales o en las zonas urbanas. Términos de derecho de acceso a la información, porque en el fondo hubo ausencia de información muchas veces que fuera clara y debidamente socializada, ¿ya?, respecto a los planes de acciones. Así también hubo deficiencias en la entrega oportuna de información para la postulación de beneficios sociales en la etapa de recuperación. Hay un tema respecto al derecho a la salud, que tiene que ver con las respuestas temporales del Estado, derecho a la vivienda adecuada en la entrega de este servicio y derecho al trabajo. También hay aspectos relativos al agua, al derecho al agua y el saneamiento, que la cantidad de agua que se entregó por persona diariamente no se encontraba en los estándares de la OMS, que eran 100 milímetros, o sea, 100 litros, disculpe, y se entregaban algo así de 50 litros diarios por persona. El derecho al medio ambiente libre, sano y sostenible, porque efectivamente nosotros nos dimos cuenta que había un problema en el marco regulatorio forestal y ausencia de evaluaciones de impacto ambiental para proyectos de industria forestal, digamos, que vulneraban las obligaciones de prevención y de requerir estudio en el marco de un ambiente sano, libre y sostenible. Ustedes se les van a entregar a ustedes los informes específicos, porque entiendo que estamos sobre el tiempo, entonces ahí ustedes van a poder ver con atención y con mayor detalle cuáles fueron los hallazgos y lo que nosotros vimos particularmente respecto a los incendios, pero sí nos interesa por lo menos dejar 3 puntos a propósito de la discusión que ustedes están teniendo ahora. Las conclusiones más concretas que entregó el INDH tienen que ver, por un lado, respecto al marco institucional normativo, ¿ya?
nosotros nos dimos cuenta que falta una armonización entre el marco normativo de la gestión de riesgo de desastres, que tiene que ver con los incendios, con otros instrumentos del Estado. ¿Por qué? Porque muchas veces la ayuda que entrega el Estado en situaciones de desastre lo hace con instrumentos que no están pensados para una situación de desastre. ¿Sí? Se entregan ayudas, por ejemplo, para trabajo, algunos convenios, etcétera, etcétera, pero para eso se le pide a la persona, necesitamos su carnet de identidad o que entre y se inscriba. Bueno, esa gente pierde todo. Por lo tanto, no es que el Estado no quiera hacer cosas, el Estado intenta llegar, pero el Estado llega con instrumentos que no están pensados para una situación de desastre. ¿Ya? Y eso pasa tanto en los incendios como pasa también en otras situaciones como inundaciones, remoción en masa, etcétera, etcétera. O sea, hay una urgencia de sumar al SENAPRED otros instrumentos normativos y protocolos provenientes del resto de la arquitectura institucional. Eso es un tema. Hay un segundo tema que tiene que ver con la implementación de la ley, que nosotros vemos que hay dificultades de implementación, especialmente en las fases de mitigación y preparación, que son aspectos que está viendo la ley que crea el CERNAFOR, por lo pronto, digamos, y eso genera compromiso a la garantía del derecho a la vida. Y voy a poner un ejemplo súper concreto, Licantén. Licantén todas las veces se inunda y se sabe que Licantén es una zona inundable, pero eh, no se han hecho medidas de mitigación fuertes respecto a ese tema. Y tanto como pasa con Licantén, pasa también con otras ciudades u otros lugares respecto de los incendios. Y finalmente, respecto a la recuperación de protecciones especiales, nosotros vemos que hay problemas en el restablecimiento de los medios de vida de subsistencia de las personas afectadas por un desastre, en particular respecto a grupos de especial protección en contextos rurales. Mucha de la ayuda del Estado está pensada desde la urbanidad. Y el único ejemplo que voy a poner es que las casas que se entregaban después de los incendios, ¿ya? Se entregaban las casas rápidamente, pero las casas estaban pensadas para unirlas al agua potable. Bueno, pero allá se ocupan pozos, por ejemplo. O en zonas rurales hay una mayor cantidad de personas con reducción de movilidad o personas mayores, ¿ya? Entonces se entregaban las casas en la montaña, en el cerro. Entonces los niveles de accesibilidad eran bajísimos, ¿ya? Y hay una serie de problemas de ese tipo, ¿ya? Así que esos tres aspectos son importantes. Y lo último que nosotros queríamos rescatar es que parte de la discusión tiene que ver con los diagnósticos que nosotros hacemos sobre los territorios. Mucho se dice de que los mapas de amenazas son súper importantes para poder generar estos diagnósticos. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que más que los mapas de amenaza son los mapas de riesgo, que es los que crea el SENAPRED, que son mucho más completos. Y son mucho más completos porque no solamente toca temas técnicos que te puede entregar el SERNAGIOMIN, sino que también toca temas digamos, socioterritoriales que son importantes para definir cuáles pueden ser los impactos que pueden tener ciertas amenazas, como son los incendios, en cierto tipo de territorios específicos, sobre todo los que son rurales digamos, de flexión urbano-rural. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, directora, por la exposición. Sabemos que estamos contra el tiempo, pero cualquier duda que tengamos se la vamos a hacer por escrito para que ustedes nos puedan complementar la exposición del día de hoy, así que muy agradecido. Vamos a aprovechar de saludar que estamos todos constituidos, al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, a la directora CONAF, doña Ida Baldini, a don Ricardo, que lo saludamos recién, a usted también, directora, que estuvo en la presentación recién, de la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes van a exponer luego Paco González, de WWF Chile, coordinador programa de paisajes terrestres y la iniciativa de transformación de restauración de paisajes, a don Trevor Walter, quien va a exponer por Zoom, de la Sociedad Nacional de Forestal, al presidente el señor Emilio Uribe, y a Bombero de Chile, el presidente nacional, don Juan Carlos Fiel, que nos acompaña el día de hoy, y a todos quienes están en esta sala. Para seguir con las exposiciones, le damos la palabra al representante del Ministerio de la Vivienda, don Ricardo Leñán, de la División de Desarrollo Urbano. Don Ricardo, tiene usted la palabra. Presidente, muy buenos días. La presentación de vivienda en realidad trata de poner un contrapunto a todo lo que está conversando porque es necesario eso. Y en algunas partes nos vamos a juntar con las materias que se han discutido sesión a sesión.
Lo primero es que la zona de interfaz está definida en el proyecto de ley Cernafor, el boletín 11.175, y ahí quedó definida en el fondo en aquella ley esa definición. Y lo que hay que tener claro es que la zona de interfaz no es una noción jurídica, sino que tiene una existencia real en el territorio, y lo que el proyecto hace en el fondo de alguna manera es que esto aparezca para saber cuáles son los predios que estarían en esta zona de interfaz. Hay que entender que la zona de interfaz es una zona de contacto, y nosotros siempre hemos pensado que la zona hay una fricción y esa fricción tiene que resolverse, ¿ya? En el proyecto de ley que es objeto de esta sesión, el boletín 16335-14, se ha establecido quiénes establecen la zona de interfaz. Son los planes reguladores, los cuales deben definir, en el fondo, conforme a un estándar que tiene la amenaza, dice los territorios con amenaza media, alta o crítica, que están definidas en el artículo 10 del proyecto, en el fondo son la base para que la zona de interfaz sea establecida. Y lo que hacen ahí en la zona de interfaz es regular las edificaciones y las acciones destinadas al manejo de la vegetación. Rápidamente yo les voy a mostrar, nuestro análisis partió el año 2014 con el Ministerio de Agricultura y con CONAF específicamente. En aquella época la localidad Minas del Prado se hizo muy famosa, y nosotros siempre parto la presentación mostrando en el fondo eh, este territorio. Hoy día la foto aérea es distinta, pero esto en el fondo es una imagen de lo que podría estar sucediendo en algunas comunidades con su zona de interfaz. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la zona de interfaz? Ahí está graficada. Hay otras localidades que tienen exactamente una configuración distinta y siempre va a estar la zona de interfaz. Hay, en el fondo, el Estado ha contribuido a crear las situaciones de riesgo, y aquí tenemos unos conjuntos nuestros y una zona de interfaz que está descrita a través de una línea muy continua, que es una carretera. En otros casos es una línea sinuosa que se junta con un gran territorio muy denso, es decir, un territorio existente. Y paradojalmente también hay situaciones bien extrañas, como lo que ocurre en Mañiguales, donde en el fondo un predio forestal está dentro del área urbana, y ahí la zona de interfaz la hemos destacado también. Es decir, la zona de interfaz tiene muchas expresiones, y por lo tanto nosotros tenemos que ver en el fondo no una sola expresión, sino varias, ¿ya? Y aquí la clásica de Valparaíso, en el fondo, donde también vemos dónde estaría la interfaz. Dentro de las cosas que nosotros estamos analizando, y volviendo al ejemplo de Minas del Prado, en este esquema se trata de representar simplemente en el fondo qué es lo que hay en términos esquemáticos, es decir, qué es de qué estamos hablando, simplemente para reconocer los elementos que están ahí en el territorio. Y si nos vamos a la fuente del problema, nuestra mirada está aquí en lo que está seleccionado con unos colores más grisáceos, donde está la carga combustible, está la pendiente, está en el fondo la plantación forestal, que es el combustible, pero también hay combustible dentro del área edificada. Y en el fondo lo que trata de hacer la interfaz es juntar dos normativas de distinta naturaleza, que es lo que nosotros estamos diciendo siempre, y que de alguna manera aquí se puede evidenciar en este esquema que hay una actividad urbana que hay que regular y hay una actividad forestal que también hay que regular, y el desafío de la zona de interfaz es regular ambas materias. Bien. Y la pregunta sería, ¿cómo se hace? Ahí en la lámina se ven el lado izquierdo algunas cosas que se han comentado, algunas cosas que se pueden hacer, pero son las cosas que en el fondo el proyecto de ley debe abordar. Y siempre teniendo claro que lo que se regula son actividades de distinta naturaleza. Bien, entonces, yéndonos a la casuística, el incendio de San Roque, en el 14 de febrero del año 2013, antes del incendio del 2014, reveló en el fondo algo que ya venía ocurriendo hace mucho tiempo. Lo particular de este caso es que este fue un incendio iniciado por una faena de construcción. Y ahí, en el fondo, hay que poner atención respecto del origen de los incendios, ¿ya? Y el origen de los incendios en la zona de interfaz. El mega incendio de Valparaíso, que las noticias muestran que la Fiscalía no logró determinar las causas, ni tampoco a los que lo provocaron, en el fondo tienen exactamente la misma expresión. Si uno mira la foto, son iguales, y uno podría decir cuál es de cuál, ¿ya? Y lo importante es que ha ocurrido en estos ambos casos un incendio en interfaz en pendiente, que es otro antecedente que hay que tener a la vista.
Respecto de las actividades, traemos este ejemplo a colación porque es muy importante. Este es un incendio de agosto del 2018 en la zona rural o en el fondo de interfaz que hay en Maipú, donde en una acumulación de combustible los vecinos, eso es lo que en algún momento publicaron las noticias, estaban enojados con la acumulación de combustible y algo pasó que finalmente terminaron produciendo un incendio. Aquí lo que tratamos de poner es que en la zona de interfaz no solamente hay que regular cierto tipo de actividades, sino también la acumulación de material combustible. Es decir, no solamente lo que estamos diciendo respecto a la regulación urbana y la regulación forestal, sino también regular algún tipo de actividades que podrían en el fondo, en este ejercicio de poder en el fondo destinar el predio a algún destino, un destino que hoy día la normativa podría permitir al no prohibirlo, en el fondo podríamos estar generando condiciones de riesgo. Es interesante lo que ocurrió en el incendio de Quilpué de febrero pasado, porque se hizo famosa la Villa Botania. Aquí yo les traigo la foto que se han publicado en algunos medios de prensa. He destacado dónde estaría la zona de interfaz, es decir, tiene una expresión muy concreta la zona de interfaz. Efectivamente, lo que sabemos es que en algún momento se habló de un milagro, se habló de condiciones que habían sido afortunadas, y la verdad es que no fue así. Las fotos están evidenciando, en el fondo, que esto es tridimensional, que efectivamente la zona de interfaz existe, y lo que nosotros queremos revelar hoy día, en el fondo, es que esto no se logró porque hubo una fortuna, sino porque hubo un trabajo, que en este caso fue una gestión territorial participativa, que en el fondo CONAF, Caritas Chile y USAID, en el fondo elaboraron como un proyecto en la zona aquella, con una agrupación que se llama Agrupación Canal Chacao. Ahí dejé los datos por si alguien después quiere revisar o contactarlo. Entonces, lo importante es que efectivamente, si la zona de interfaz tiene una expresión clara, existe, y no solamente un terreno plano, sino que puede ser en pendiente, donde se acumula carga combustible, lo importante es el efecto que ocurrió con este caso, porque resulta que finalmente son los propietarios urbanos, en este caso, los que manejaron el combustible. El propietario forestal, según lo que sabemos, hizo nada. Y lo hizo paradojalmente este grupo en condiciones donde ya vivían y en condiciones donde no hay restricciones a hacer algunas cosas o a obligación a hacerlas. Es decir, en el fondo, aquí hay una paradoja porque si miramos las fotos del evento de Quilpué y el evento de Valparaíso, la foto de Quilpué debiese ser exactamente la misma que está abajo. Y no es así. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que la interfaz, si tiene una expresión física y si interviene de la forma, como ejemplo, de lo que hizo en el fondo la comunidad en Villa Botania, tenemos una luz respecto de cómo enfrentar no solamente los territorios que ya están expuestos a la amenaza de incendios forestales, niveles bajo, medio, alto, crítico, sino además que tenemos que tener claro de que también esto puede ser proyectado en el fondo a las futuras urbanizaciones. De ahí, en el fondo, nuestro interés es que, en el fondo, los territorios no estamos diciendo que no se deben ocupar, sino que hay que regular cómo va a ser esa ocupación justamente para que la gestión prospectiva y la gestión, en el fondo, correctiva del territorio a través de la planificación territorial permita lo que nosotros queremos de alguna manera, que es la gestión de riesgos de desastres, que en el fondo es la gestión reactiva. ¿Y qué es lo que ocurrió en Villa Botania? Es muy sencillo, esto también está en la prensa, se hicieron 8 actividades, yo le cambié el nombre, el orden ahí para dejar acumulados que hay en el centro. El desmalezamiento, el retiro de la basura, tiene que ver con el manejo del combustible, que es la clave. A la derecha están los instrumentos que se usaron de alguna manera con la comunidad, y a la izquierda, la frase clave aquí es convivir con el riesgo. Eso nosotros creemos que es lo que de alguna manera debe enfrentar no solamente los territorios que están en la interfaz, sino también los que estarían en la interfaz. Y respecto de algunas menciones que se han hecho en las sesiones respecto de cuál es la intervención de los planes reguladores, muy cortito, este es el plan regulador de Portezuelo, ese es su límite urbano. Ese es el plan regulador de Portezuelo del año 2007 y estableció una zona de restricción por incendios forestales, al igual que el plan regulador de, si no me equivoco, Yungay, Pemuco, Santa Bárbara. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que en la gráfica, en este plano, ahí se ve en el fondo una dimensión, se dice dónde está y se estableció como zona de restricción. Desafortunadamente, el año 2009 la Contraloría sacó 2 dictámenes que de alguna manera, en el fondo,
echaron hacia atrás el proceso de aprobación de los instrumentos respectivos ante el gobierno regional, pero también desautorizó que los planos reguladores estuvieran estableciendo esta zona de restricción porque no tenía fundamento jurídico. Esto lo que quiero decir en el fondo es que ya esto ya se hizo. Es decir, la expresión de un plan regulador con una zona de interfaz, con zona de restricción ya se hizo. Sin embargo, hay que darle un propósito para que esto pueda suceder a futuro. ¿Ya? Esto voy a pasar por alto y lo que nos interesa es recoger en el fondo qué es lo que estamos tratando de decir. Primero, que hay una noción jurídica que se llama zona de interfaz, que tiene una extensión de territorio, que es un polígono y que lo determina el plan regulador intercomunal o el plan regulador comunal con una autorización, con una resolución aprobatoria de Senafort. Es decir, el servicio está detrás de esto. Segundo, que si lo miramos bien, en la definición clásica del problema está el límite urbano, entonces está el propietario forestal y el propietario urbano, hay carga de combustible de la actividad forestal y los terrenos están en pendiente. Es decir, hay que poner ahí la condición clave respecto del tipo de amenaza, que aplica sobre los predios con edificaciones y actividades, por eso la cita a las actividades anteriores que yo mencioné, y los predios con plantaciones que son plantaciones, bosque o incluso en el fondo predios dejados a la mano de Dios, que de alguna manera se conocen como renovables. El responsable de estas medidas, es decir, quien tiene la obligación, es el propietario del predio, obviamente, con un plan de acción o medida que van a tener una implicancia urbana e implicancia rural y que se establece, en el fondo, a través de estas medidas que son idóneas y proporcionales a la afectación, en el fondo, al manejo de la amenaza. Y aquí aparecen los dos ámbitos de regulación que nosotros hemos estado conversando, y en el fondo que por una parte se regula urbanísticamente y se regulan las actividades, y por otro lado se regula en el fondo el desarrollo de la actividad forestal. Y a la pregunta, ¿quién se hace cargo hoy? Esto es una foto de hoy. En el fondo, el municipio, al tener esto incorporado en la planificación territorial, lo hace el director de obras municipales con la regulación urbanística. Lo hace en el fondo también probablemente el Departamento de Sodio Ornato, porque tiene que ver con los bienes nacionales que están en esta interfaz. Lo hace SECPLAN respecto de la planificación del territorio y muy probablemente la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres. Por otra parte, está Cernafor con la gerencia de incendios, con su departamento de prevención. Es decir, estas son las entidades que hoy día uno podría mirar que podrían entrar a participar respecto de esto. Sin embargo, se le debe dar una mirada especial a la gestión del riesgo de desastre, porque la gestión del riesgo de desastre parte de exactamente el mismo antecedente de la zona de interfaz, el mapa de amenaza. Y en esa mirada, lo que hay que tener claro como otro elemento a la discusión es las vías de evacuación, que nosotros estamos diciendo, es decir, los territorios se pueden planificar, pero también se deben planificar cómo se van a evacuar. Ese es el punto que nosotros queremos establecer. Y esto pasa tanto en los territorios existentes, y ahí vendría la acción, la gestión correctiva, como en los territorios que se vayan a urbanizar, y ahí viene la gestión prospectiva, es decir, cómo vamos a hacer que, en el fondo, la vulnerabilidad baje en estos territorios. Finalmente, en un resumen muy concreto, en la parte de abajo de la lámina está mostrando algo que se quiere hacer ver aquí, en el fondo, como importancia. Se regulan dos ámbitos de naturaleza distinta, la urbanística y la forestal, tienen sus características y ya están expresadas como ejemplo. Hay un plan de acción o medidas que pretenden en el fondo el manejo de la vegetación, que significa en el fondo el manejo del combustible, y que en realidad, cambiando la mirada respecto a la fiscalización y llamándole actores, efectivamente es la municipalidad, es el Servicio Nacional Forestal con sus unidades especializadas, pero también es la comunidad organizada. La comunidad organizada que de alguna manera estamos viendo lo que ocurrió en el caso de Villa Botania. Entonces, la gestión de la prospectiva que hacen los planes reguladores en los nuevos territorios tiene que combinarse con la gestión correctiva respecto de bajarle la vulnerabilidad de los territorios y de alguna manera en la gestión, en el fondo, de la emergencia, ver en el fondo cuáles son las acciones que en el territorio deben hacerse justamente para el manejo de la emergencia. Entonces, este es un paquete muy completo respecto de la zona de interfaz, es decir, no es solo la zona de interfaz lo que estamos regulando al mismo tiempo. Se ha tratado, se ha dicho, se ha comentado mucho respecto de el rezago en la tramitación de los instrumentos de planificación. Y también, si esto es tema o no es tema, yo creo que esto hace rato es tema, así que no nos vamos a dedicar mucho tiempo a esto. Y a propósito de la tramitación,
el año 2023, nuestra división hizo un estudio para saber, para confirmar cuánto era lo que se están demorando los planes reguladores. Como regla general, hay que entender que los planes reguladores no solamente tienen áreas de riesgo o áreas de restricción, sino que tienen generalmente el desarrollo urbanístico de los territorios, y eso siempre es un punto que hay que tener en consideración, porque eso es la esencia de la regulación en planificación, pero también al mismo tiempo es la esencia de la discusión, ¿no? Hay algunos datos, los planes reguladores que se han demorado, ahí vienen los números, y lo importante de eso es más o menos esta lámina. Yo sé que este dibujo resulta un poco complejo, pero lo que queremos decir en el fondo es que si cada barra es el 100% y cada tema ahí expresado en el eje de las I es en el fondo la materia, tenemos claro que la preparación en algunos planes reguladores puede ser un 9% de la carga como un 19%. En el caso de la elaboración puede ser en tiempo de tramitación un 16% hasta un 38%, es decir, casi un 40% de la planificación, es decir, un 40% de lo que se demora. Y ahí en el último, en una barra más alta, se ve la tramitación ante la Contraloría General de la República, que de alguna manera puede resultar ser hasta un 3%, un 30%, más de un 30% en el fondo en el tiempo de tramitación. De alguna manera, este gráfico está tratando de expresar dónde estarían en el fondo los temas que extenderían en el fondo la planificación territorial como tiempo de tramitación, porque nos dicen, oye, se demoran 15 años, se demoran 7 años. Bueno, de alguna manera, esto es lo que este estudio está tratando de mostrar eso. Independiente de eso, independiente de eso, en el fondo, eh, respecto de el propósito del proyecto es cómo protegemos a la población y cómo ponemos al día la planificación respecto de dos aspectos, entre otros, la desactualización severa y los procesos de trámite. El proyecto de ley trae en el fondo la regla general, que es establecer en los instrumentos de planificación, en el fondo la zona de interfaz. Trae una norma de excepción que está en el artículo 14, que podremos discutir después, que en el fondo es a través del el instrumento que se llama zona de amortiguación, que trae incorporada a la zona de amortiguación las acciones que se van a deber efectuar en la zona de interfaz. Y excepcionalmente se modifica la ley general para introducir un procedimiento de tramitación simplificada para incorporar en los planes reguladores tanto las áreas de riesgo como las áreas de restricción, y por lo tanto ahí cabría la incorporación de la zona de interfaz en el fondo los instrumentos de planificación con la resolución en el fondo aprobatoria y fundada del Servicio Nacional Forestal. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, don Ricardo, por la exposición. Le damos a dar la palabra ahora al presidente nacional de Bomberos de Chile, don Juan Carlos Fiel. Don Juan Carlos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, agradecer la invitación de la senadora Alejandra Sepúlveda a esta importante comisión. Un placer estar con el ministro de Agricultura, con la nueva directora de CONAF, que la conozco hace mucho tiempo. Y que de acuerdo estoy con lo que acaba de indicar usted, mi estimado, porque dentro de la institución Bomberos de Chile, que nuestra obligación es poder extinguir los incendios generados, ¿no es cierto?, por la naturaleza o por el humano. Estuve hace muy poco en una actividad que organizó Cáritas con USAID BHA, con Senapred, también la Embajada de Estados Unidos, donde hablaban de las comunidades preparadas. Y me quedó el concepto bastante, em, CONAF también estaba presente, también me quedó bastante en la memoria, porque yo voy a indicar de lo que me ocurrió a mí o a mi familia en el incendio de la región del Maule el año 2017. Mis papás tienen una casa que está en el bosque, no en el bosque, sino que está en el campo. em, y ellos, mi papá por lo menos, siempre se preocupaba de mantener limpio alrededor de la casa. Y el incendio llegó hasta la casa, que nosotros nos tuvimos que salir arrancando la casa. Y finalmente la casa, después de 5 horas que volvimos al lugar pensando que estaba todo quemado, la casa se había salvado. Situación similar a la que usted indicó nosotros con su gráfica en ese condominio. Y que muy bien entendimos ese día cuando nos reunimos con los diferentes estamentos que le acabo de nombrar, ¿no es cierto? Eh, y que qué importante es que cuando las comunidades están preparadas, y eso atañe directamente a lo que usted también indica, que son las municipalidades las que tienen que preparar o generar, ¿no es cierto?, la idea, con el fin de que las personas entiendan de que vivir en un condominio que está entre medio del bosque, tienen que tener las limpiezas necesarias, si no las casas se van a quemar.
Entonces, dentro de nuestra función bomberil, que no es la prevención, aunque siempre estamos preocupados y siempre indicamos a las personas qué es lo que tienen que hacer, desde mantener cerradas las llaves del gas en la noche, desde evitar, ¿no es cierto?, tener una estufa al lado de alguna toalla que pueda generar, ¿no es cierto?, la instancia. Eh, este tema de los incendios forestales, donde nadie está exento de culpa también, nosotros nos vimos enfrentados ante un ex brigadista y un ex bombero que tienen tal vez posibles causas dentro del incendio del Paraíso y que estamos justamente coordinados con CONAF y que estamos conversando respecto a la propuesta de Bomberos de Chile ante la ministra del Interior para dar las soluciones respecto a esto de hacer el examen psicológico a la medida, porque ese ex bomberos fueron sometidos a exámenes, pero exámenes laborales. Además que los psiquiatras y psicólogos que hoy día estamos trabajando con ellos, tanto civiles como bomberiles, nos indican que un examen psicológico tampoco indica que la persona va a estar completamente o la institución va a estar completamente resguardada o protegida de que no se introduzca algún individuo. Como dijo muy bien el fiscal nacional, ¿no es cierto? Están los pirómanos y están los incendiarios. Los pirómanos tienen condiciones psicológicas o psiquiátricas deficientes, en cambio los incendiarios saben qué hacen con todo su sentido, que fue el caso de estos dos señores. Entonces, estimado presidente, yo como Puerto Bombero de Chile quiero indicarle de que dentro de las instancias de invitación, y justamente de las invitaciones últimas que he recibido, donde se hizo esta capacitación a diferentes comunidades de la región del Ñuble, que usted acaba de mostrar ahí, em, se facilitaron las instalaciones de Bomberos de Chile, nuestra Academia Nacional, el Campus Central, que está en Talagante, donde vinieron muchas comunidades a poder saber lo que le indicó Cáritas, VHA, CONAF, Senapred, Bomberos de Chile, con el fin de que tengan claro, y algo muy importante que tal vez no estaba acá, que es el tema de enseñar a las personas cómo tienen que evacuar. Porque también indicaba la ministra del Interior que hoy día, ¿no es cierto?, están generando una ley con el fin de que aumente las penas para las personas que no quieren evacuar. Porque el gran problema que existe es que cuando uno, como bomberos, carabineros, PDI y todos los estamentos de seguridad, eh, le indican a las personas, señora, tiene que arrancar, ahora, ya. No, es que mi perro, es que mi casa, que mis muebles. Entonces, cuando ya ellos se dan cuenta que tienen el incendio encima, finalmente las llamas se lo comen. Entonces, es muy importante ese tema también de que estas comunidades preparadas tienen los conceptos claros de las limpiezas necesarias, de no acumulación de basura en lugares que no están autorizados para eso y sobre todo de la evacuación, que es muy importante. Porque también hemos tenido mártires bomberos producto de que están tratando de salvar a las personas tratando de convencerlas de que se arranquen. Nosotros tenemos una característica muy especial, que somos una institución la más creíble del país, donde si nosotros decimos, señora, arránquese porque el incendio se va a arrancar posiblemente, o le vamos a ayudar a que se arranque con nosotros. Pero nuestra obligación o nuestro trabajo principal no es eso, sino que nuestra obligación principal es tratar de apagar el incendio, de evitar que se extienda. Por lo tanto, cuando escucho esta idea, muy buena idea, de poder preparar a las comunidades, tanto en el sistema de evacuación, también en el sistema de control de incendio en base a limpiezas, a zonas seguras, para nosotros el tema cambia. Porque nosotros nos vamos a poder dedicar a apagar los incendios y no estar trabajando en las ocasiones que nos va a quitar el tiempo y nos va a quitar el personal con el fin de poder, ¿no es cierto?, generar instancias de control más rápido. Ahora, dentro del tema también de la coordinación. Nosotros, Constitución, hasta hace por lo menos 3 o 4 años atrás, no estábamos bien coordinados con CONAF. Siempre estábamos ahí, sobre todo los presupuestos de fin de año, discutiendo que más usted, menos para nosotros. Pero desde el director anterior, y hoy día sin duda la nueva directora, que la conozco hace mucho tiempo, de cuando yo era capitán de compañía en Rancagua, y ella era gerente de incendios, nos va a permitir esta comunicación, que como se lo indiqué, estimado presidente, hoy día es fundamental poder tener la comunicación entre ambas instituciones con el fin de evitar que se introduzcan individuos que tengan condiciones especiales de incendiario o de pirómano y que nosotros podamos advertir, ¿no es cierto?, tanto CONAF a nosotros como nosotros a CONAF, que este señor tiene antecedentes, no lo reciba. Ahora, esa indicación legalmente también es complicada porque sería transmisión de información que tal vez tendría que tener el respaldo legal, eh, pero sí que sería importante, porque así nosotros podríamos tener grandes filtros de evitar que personas, ¿no es cierto?, estos individuos incendiarios se introduzcan en nuestras instituciones y tengamos personas que deberían estar en pos de controlar los incendios y no en general. Entonces, dentro de estas propuestas que le indiqué a la ministra cuando fui a entrevistarme con ella, cuando se generó este problema con el ex bombero de Valparaíso, fue, ministra, hoy día, Bomberos de Chile, yo en mi calidad de presidente nacional no soy el comandante en jefe de los bomberos, nosotros somos una corporación, la Junta Nacional de Corporaciones. Nosotros somos 314 corporaciones, donde cada corporación tiene un superintendente, que es su jefe máximo, y que él
por el respeto que tengo yo como presidente nacional, democráticamente electo entre los 314, claro, me puede decir si estoy de acuerdo, presidente, con usted o no estoy de acuerdo con usted. Entonces, la única instancia que nos obliga a poder tener sí directrices únicas es la ley Marco Bomberos, ¿cierto?, que se genera en el tiempo del presidente Piñera I, donde esa sí que nos da el orden para poder, ¿no es cierto?, indicarle que a través de la ley Marco sí tiene que hacerlo. Entonces, hoy día la ministra se compromete conmigo, me hace esta conversación, a poder generar el LOE ante la Cámara de Diputados y Senado de que esa ley se apruebe rápidamente, que es la exigencia de realizar un examen psicológico a la medida, no un examen laboral, sino que a la medida para poder, ¿no es cierto?, rápidamente sacar la ley y que se obligue a cualquier cuerpo bombero de Chile, los 314, que vemos, de que cuando un aspirante bombero intenta ingresar, se tiene que hacer el examen psicológico, que lo estamos preparando y lo vamos a entregar. Segundo, que se haga el examen de droga, alcohol y de salud, que es muy importante también la salud, pero también no hemos estado exentos de algunos mártires que han fallecido por infarto o accidentes cerebrovasculares. Entonces, aprovechando esta instancia de esa problemática del Valparaíso, comenzamos con la ministra, tengo que entregarle un informe respecto a la situación de Valparaíso, que hoy día la compañía de Placilla, la tercera compañía, todos los bomberos de esa compañía fueron, ¿no es cierto?, retirados de las filas mientras se está investigando uno a uno, porque tenemos tal vez dudas de que pueden haber más de la persona que está involucrada, pero también hoy día recibí una carta, o ayer recibí una carta de todas las juntas de vecinos del sector indicando que estaban preocupados, pero también entregarle la tranquilidad, presidente, de que hoy día el Cuerpo Bombero Paraíso, que tiene 15 compañías, está haciendo guardias constantes con el fin de no dejar desprotegida al sector. Tienen la misma experiencia que tenían los bomberos de ahí. Y que tampoco vamos a castigar o vamos a sacar a los, no sé cuántos bomberos serán, pero si fueran 40 a los 40, sino que hoy día se están haciendo exámenes psicológicos puntuales a cada uno de ellos con el fin de evaluar si efectivamente pueden volver los 30 o 40 que quedan, o si no, hacer una reestructuración completa. Es decir, las acciones hay que hacerlas rápidas y no esperar que se sigan sometiendo, ¿no es cierto?, instancias de incendio en la temporada que viene. Ese es el resumen que le puedo indicar, estimado presidente. Soluciones que hemos entregado al ministro del Interior en el tema de seguridad, examen psicológico, examen de droga, alcohol, exámenes médicos, de tener también cursos de ética dentro de nuestra Academia Nacional de Bomberos en 3 niveles. El último nivel de ética, en ética legal, donde se le indica a cada bombero de los 57.000 que somos hoy día, de que si tú cometes esta tentación de generar un incendio, va a tener 10 años de un día hacia adelante. Entonces, indicarle todas las instancias a lo que se meten, a lo que podrían verse afectados, con el fin de tener todas las herramientas entregadas y que nadie después me pueda decir, presidente, usted no me entregó o no me educó respecto a lo que no tengo que hacer. Entonces, dentro de todo lo que puedo resumir es la coordinación. Lo hablamos con la directora que vamos a conversar a la brevedad, ¿no es cierto?, la próxima semana, con el fin de poder seguir coordinando las instancias de solución y de ataque de incendios, que sin duda esta temporada va a ser tan estrecha y tan compleja como la año pasado, porque el cambio climático nos está afectando enormemente. Es decir, hablemos de que gran cantidad de agua en el invierno, todo el día se ve muy verde, muy bonito, pero ya en noviembre, diciembre está todo seco y va a ser gran cantidad de combustible donde vamos a tener que trabajar en conjunto. También se genera el año pasado una muy buena idea de CONAF, con el apoyo del gobierno de Chile, de las brigadas nocturnas, porque hasta el año antepasado nosotros los bomberos trabajábamos de noche y CONAF, ¿no es cierto?, por su tema laboral no podía. Hoy día estamos trabajando en conjunto, cada día estamos más coordinados con CONAF, nos entendemos como empresas asociadas, como siempre digo yo, nuestros socios estratégicos. Esa es la definición que entrego. También un buen aporte del ministro en relación a que lo conozco hace muchos años y también el entregado a las directrices, lo que hemos conversado varias veces, de poder, ¿no es cierto?, mejorar la relación que hay entre ambas instituciones, que somos los que finalmente atacamos los incendios. Es decir, cuando todo se arranca, nosotros nos metemos. Entonces, ante eso, estoy muy contento por lo escuchado, estoy muy contento por el producto que se mostró a través de la ministra del Interior cuando estuvo presente en nuestra Academia Nacional y se mostró este producto de comunidades preparadas, que sin duda va a ser un tremendo aporte para prevenir los incendios y nosotros, los bomberos y CONAF, nos dediquemos a apagarlos bastante mejor controlados. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, presidente. Muy clara y concisa su intervención. Creo que aborda muchas de las cosas que se han visto en forma aislada con respecto a quienes antecedieron a usted en las presentaciones de las semanas anteriores. Todo esto se ha visto. Aquí vino una comunidad que está organizada de la zona de Biobío, Arauco, que vio cómo nos mostraron cómo se organizaban. Son parte de la mesa técnica que está trabajando este proyecto para seguir adelante, al cual lo queremos invitar también, que usted pueda participar con su experiencia y la de todos los bomberos que usted representa, de ir mejorando este proyecto en las etapas que vienen. Así que le agradecemos mucho que haya venido y agradecer a la senadora Sepúlveda por habernos propuesto que usted viniese a presentar su visión de esta ley. Así que muy agradecido. Muchas gracias, presidente. Y
con mucho gusto de asistir a cualquier invitación. Muchas gracias. Perdón, WWF Chile, coordinador programa de paisaje terrestre y la iniciativa de transformación para restauración de paisajes, al señor Trevor Walter, que está por Zoom. Don Trevor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, y gracias por la invitación a la comisión hoy día. Yo tengo una breve presentación, espero quedar dentro del tiempo que señalaron. Eh, Avísame si ven la pantalla que estoy compartiendo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, nosotros como WWF somos una organización de conservación de medio ambiente. Entonces uno puede preguntar, o sea, ¿por qué estamos aquí? Pero justamente nosotros entendemos que la conservación del medio ambiente no es un asunto solamente de la biodiversidad, sino del territorio, de los paisajes y de las personas que viven íntimamente con los recursos naturales, o sea, tanto los ecosistemas naturales como los que han sido establecidos por el ser humano. Y particularmente en los últimos años hemos detectado que los incendios forestales son una de las amenazas más importantes, tanto a nuestros objetivos de conservación, como es el bosque nativo de Chile, como también para las personas que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir, para su bienestar en el ámbito urbano-rural en torno a estas áreas. Eh, yo quisiera dar como algunas señales como más globales sobre el tema de incendios y ahí bajar a un número menor de recomendaciones que nosotros estamos viendo en torno a esta materia. Eh, Nosotros el año 2020 sacamos un reporte que trata el tema de incendios a nivel global y ya han pasado varios años, pero o sea, la tendencia sigue siendo lo mismo, que se están aumentando el número de incendios, se está aumentando la duración de las temporadas de incendios y cada vez más, o sea, se reconoce que los incendios son principalmente por causas humanas. A nivel global 75% y en caso de Chile es casi 99% de los incendios que son causados por el actuar del ser humano. Y esto es muy importante porque el abordaje tiene que ser muy de la mano con el ser humano en pensar en cómo abordar. Estamos viendo que también hay una tendencia de mayor superficie quemada. Estamos hablando, ya se mencionó, la nueva generación de incendios. Estamos viendo mayor frecuencia de incendios en lugares donde sí habían, pero cada vez más. Y estos incendios de nueva generación, o sea, están provocando una severidad del daño que no experimentábamos antes. Y eso afecta sobre todo a las posibilidades de recuperación del área post-incendio, tanto en temáticas de la recuperación de las personas, de sus sistemas económicas, de su modo de vida, sino también del mismo ecosistema y los servicios que otorga a las personas. Y en eso, o sea, nosotros vimos este panorama y tratamos de reducirlo a ciertos elementos para ver cómo enfocar. Y si vemos el ámbito de incendios, o sea, ya se habló, está la respuesta, el combate al incendio. Nosotros aquí estamos viendo más que todo lo que es la prevención, es donde nosotros vemos que nosotros podemos entrar aquí. Y también mencioné la recuperación, que tanto tiene que ver con la restauración ecosistémica como la recuperación de los sistemas humanos. Y cuando vemos los factores que condicionan los incendios, hay un triángulo también de factores en cuanto al clima, o sea, las condiciones propicias en el momento para el incendio. Pero también hay dos otras patas que son igualmente importantes. Por una parte, o sea, la carga de combustible que existe en el territorio y también las fuentes de ignición.
O sea, qué tipo de cosa está finalmente causando, provocando que en las condiciones desfavorables también con mayor cantidad de combustible se genera un incendio de mayor o menor envergadura. Como ya les mencioné, en términos de las causas, o sea, principalmente las causas son de origen humano, muy pocos incendios de origen natural en Chile. Y en estos, o sea, ya se dividen entre los incendios intencionales y los accidentales, que tienen distintas formas de abordaje. Y en particular, en lo que estamos hablando de la prevención, o sea, ahí tenemos mucho más capacidad de abordar lo que son los incendios accidentales, controlando ciertos elementos, sobre todo lo que es el combustible y cómo se trata en el territorio. Entonces, en ese contexto, nosotros quisiéramos plantear que el enfoque de prevención se trata de un enfoque de paisaje, entendiendo y valorizando que hay espacios de zona de interfase que son sumamente importantes para gestionar y que el proyecto de ley nos parece súper potente que los incorpora tanto como las zonas de amortiguación y sus cortafuegos, pero también tiene que haber un proceso de planificación territorial que va a estas interfaces pensando en cómo se despliegan las distintas cargas de combustible en los territorios, evaluando cuáles son las formas para evitar que haya tanta continuidad de combustible a lo largo de espacios tan grandes y teniendo en cuenta que para esto, o sea, no es solamente un ejercicio de análisis de datos y configuraciones espaciales, sino también en relación a la participación de las personas que más conocen sus territorios. Por otra parte, en ese mismo sentido entendemos que van a haber ciertas necesidades de cambio de uso de suelo en ese entendimiento de un paisaje y la forma que genera la continuidad o discontinuidad, la heterogeneidad de usos del suelo que pueden controlar el avance y la expansión de los incendios. Existen ciertas restricciones, por ejemplo, por otra parte, en el resguardar que no se cambia de uso al bosque nativo, por ejemplo, que puede ser un uso bien importante, una formación importante para detener incendios, o sea, haciendo que se mantiene mayor humedad en ciertas épocas del año. Pero hay una cierta incertidumbre acerca de qué pasa cuando estos lugares se encienden. La posibilidad de que se desconocen como áreas naturales y no se entrega los suficientes insumos para poder recuperarlos post-incendio, llevando a que hay un cambio de uso de suelo no favorable en términos futuros, tanto para los reinicios de incendios como también en luces de la conservación, la provisión de servicios ecosistémicos para las personas. Por otra parte, nosotros vemos que es importante que haya un fortalecimiento de los planes de manejo. En este momento los planes de manejo de bosques y plantaciones requieren ingresar medidas de prevención. Sin embargo, estas medidas no están suficientemente detalladas en los instrumentos que ahora se están pidiendo a los que manejan los bosques, siendo que necesitan mayor especificidad al caso particular de los predios que se pretende manejar. En general, los planes de manejo entregan como información muy general acerca del tipo de actividades que debería hacerse, pero sin entender el contexto particular de los predios a manejar. Por otra parte, mencioné antes la importancia de la participación, o sea, y también ya se mencionó el programa de comunidad preparada,
También quiero destacar, y sé que ha presentado aquí la red de prevención comunitaria. Estos son instancias de más valor quizás que todo tipo de interacción territorial, y nos parece que son estructuras que debería entender el proyecto de ley, viendo la forma de que estas agrupaciones se pueden formalizar y recibir recursos directamente a partir de los presupuestos que se generan en relación a esta ley. Y esto es bien importante porque nosotros vimos que hasta el momento, o sea, esta figura no está explícita en el proyecto, y nos parece bien importante que sí se incorpora el reconocimiento y las formas que se pueden potenciar estas organizaciones, porque realmente han generar distintas formas de reducción importante de riesgo para las comunidades y el mejor manejo de combustibles en torno a estas interfaces. Por otra parte, ya sabemos que es parte de un proceso que está actualmente en curso también, pero vemos que la creación de Cernafor es un aspecto clave para que la prevención avance de forma concreta, y también esperamos que la creación de Cernafor pone sobre la mesa incluso más en la temática de prevención, porque o sea, tal como esta publicidad de CONAF indica, o sea, prevenir un incendio forestal es mucho más fácil que combatirlo. Y esto es muy importante porque cuando vemos los presupuestos relacionados con la prevención, si bien, o sea, es entendible que son siempre menores que el combate, y el combate, o sea, no es que no sea importante cubrirlo cabalmente, pero al igual debiésemos incluir más recursos para actividades de prevención y para no solo las campañas, sino la bajada de recursos a los territorios. Y en este sentido, además de presupuestos para servicios en sí, es importante que vemos la forma en que hay una bajada a los propietarios, porque muchos de los propietarios donde nosotros esperamos que se puede generar esta zona de amortiguación, estos cortafuegos y actividades en la interfase, o sea, requieren de financiamiento para poderlos realizar. No es simplemente un tema que podemos exigir que realicen una actividad que, si bien es en su propio interés, o sea, es algo que incluye un costo, sobre todo para pequeños propietarios que tienen una necesidad de dedicar su tiempo a la generación de ingresos, en algunos casos siendo personas bastante vulnerables, tanto económicamente como también frente a los riesgos que nosotros estamos analizando aquí. Y en este paso que veamos la forma, analizamos cuál es el mejor formato para la entrega de recursos, si es a través de las municipalidades, si es que hay un fondo que manejará el Servicio Nacional, u otro formato que permite que haya presupuesto que lleva a que las acciones se puedan cumplir cabalmente. Don Trevor, Eh, estamos en el tiempo. A ver si puede concluir, por favor. Sí, nada más unos últimos puntitos que ahí es muy importante que consideramos lo que está pasando en el contexto del cambio climático, particularmente la importancia de la reducción de incendios frente a lo que busca el país en torno a la carbono neutralidad. Y también que si bien vemos que la recuperación de los ecosistemas es súper importante, vemos que es materia que esperaríamos ver en otro proyecto de ley que nos llevaría a ver las condiciones para que estos lugares que sean afectados por incendios sí logran recuperarse, evitamos los cambios de uso de suelo que pueden provocar más incendios a futuro.
Y finalmente solo una nota más que ahí vemos en el proyecto muy interesante la propuesta de incorporar la agroforestería. Sin embargo, vemos que es un espacio que necesita mayor definición y una claridad mucho más fino acerca de cómo aporta y cómo puede aportar a la diversificación del paisaje en el contexto de todo lo que se está proponiendo en la ley. Entonces, por ahora, esos son los puntos y quedamos muy atentos a poder colaborar y ver próximos temas, indicaciones que se pueda hacer para fortalecer el proceso de este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, don Trevor, por su presentación. Le damos la palabra a la Sociedad Nacional Forestal, su presidente, don Emilio Uribe, que está acompañado por don Héctor Espinosa, que es director suplente, el vicepresidente José Miguel Sternmayer, director estratégico don Jorge Cerón Ferré. Don Emilio, tiene usted la palabra. Gracias, senador. Primeramente, agradecer la consideración de habernos invitado. En lo personal, este es un gremio muy nuevo, tiene prácticamente una vida de 4 años más o menos. Representamos a los pequeños, los micro y medianos propietarios agrícolas, forestadores, silvicultores y también pymes y académicos profesionales. O sea, tenemos una diversidad de integrantes dentro de este gremio y por eso con mucho respeto, hemos solicitado poder participar otros miembros del directorio como José Miguel Tecmeye, que está vía Zoom desde Los Ángeles, y está Jorge Cerón también de Villarrica, de la 9ª región, y aquí los valientes llegamos acá como corresponde por el respeto e importancia que tiene el tema. Agradecer la presencia también, senador, del ministro de Agricultura, con quien hemos tenido una fluida comunicación y entendimiento. También su directora, doña Aida Baldini. Eh, por lo tanto, tenemos bastantes coincidencias en algunos puntos y algunos temas y conceptos que aquí se han conversado, se han vertido los expositores que me anteceden. Por lo tanto, lo mío va a ser muy breve y para pasarle la palabra a los que están, digamos, los que sí más saben que yo respecto a la temática que nos convoca. Solamente precisar que a nosotros nos preocupa muchísimo el incremento de la intencionalidad, particularmente en nuestro país y con mayor énfasis en la macrozona sur, donde vemos que el daño que se le hace al patrimonio, especialmente de los pequeños, ha sido bastante cuantioso y por lo tanto queremos hacer muy, digamos, hincapié en este punto y creemos que aquí este proyecto de ley es fundamental, no obstante que le compete fundamentalmente al Ministerio de Agricultura. También creemos que debiera haber una coordinación con los estamentos y los servicios dependientes de los Ministerios del Interior y de Defensa. Que estimamos que es muy importante hacer foco en prevenir y controlar la intencionalidad y por supuesto también en generar una infraestructura preventiva que Héctor Espinosa aquí se va a referir directamente. Por lo tanto, sin más, quisiera pasarle la palabra a José Miguel Tecmeyer, después a Héctor Espinosa para que cierre con un tema sobre la contribución de la agroforestería, una iniciativa del ministro de Agricultura que la Sociedad Nacional Forestal apoya, no obstante que todavía está en desarrollo, pero la apoyamos muy directamente porque hace, digamos, eco, digamos, en lo que significa la importancia de recuperar extensas superficies erosionadas, eh, un cáncer de la tierra como es la erosión, por ejemplo, el embancamiento de algunos ríos, etcétera. Por lo tanto, José Miguel, si estás en línea, si estás por ahí, por favor, te cedo la palabra y después sigue Héctor Espinosa y Jorge Cerón. Don Emilio, Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por la José Miguel, invitación. un segundo. Perdón. Estamos muy en contra del tiempo, así que yo le pido que sean lo más acotados posible,
para poder terminar dentro de la hora, ya que algunos senadores tienen que ir a otras comisiones. Don José Miguel tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a los senadores y senadoras presentes y a nuestra directora de CONAF. Así que muchas gracias por la invitación. Tres cosas quiero plantear y en cierto modo ya las enunció Emilio. Por un lado, ¿cierto? Estamos muy contentos con el concepto de agroforestería, porque efectivamente nosotros como agricultores nos sentimos parte también, ¿cierto?, del desarrollo forestal y probablemente seamos los agricultores los que tengamos la mayor capacidad instalada hoy día en nuestros predios para poder plantar. Así que es una situación, digamos, que siempre ha existido, pero que no se ha resaltado suficientemente y yo le agradezco al ministro de Agricultura que haya conceptualizado esto con el nombre de agroforestería. En segundo lugar, efectivamente, ya se ha dicho acá también, ¿cierto?, que las condiciones naturales del país, el clima, la geografía, la verdad es que no propenden a ser condiciones favorables a incendios naturales. ¿Sí? La verdad es que en Chile prácticamente todos los incendios se generan por mano del hombre, de forma intencional, de forma casual, de forma accidental, por omisiones, por negligencia. Y ahí claramente nosotros creemos que la ley tiene que contemplar fuertemente aquellas herramientas, ¿cierto?, que puedan ir también a prevenir y a controlar y a detener, ¿cierto?, aquellas personas que están generando los incendios forestales, ya sea en las distintas categorías, negligencia, delitos, incluso terrorismo. Es algo que hemos vivido fuertemente, sobre todo acá en la Araucanía. Yo estoy en Temuco justamente hoy día, y ahí aquí la gente lo que más ve, ¿cierto?, es justamente el riesgo que hay para esta temporada de incendio con la cantidad de material verde que existe, y creo que la ley tiene que contemplar claramente el tema de la intencionalidad. Y lo tercero es la responsabilidad que tienen los productores respecto de las infraestructuras que tienen que crear, ¿cierto?, en sus predios para poder eventualmente prevenir o amortiguar o mitigar incendios. Nosotros pensamos que efectivamente la ley tiene que contemplar algún tipo de sanciones a aquellos propietarios que eventualmente también por negligencia no han hecho bien las cosas, pero sí no estamos de acuerdo que la ley de alguna forma, ¿cierto?, responsabilice a los propietarios cuando son incendios causados intencionalmente, y que aunque tengan una infraestructura predial ya instalada, la intencionalidad la verdad es que supera eso incluso, y ahí creemos, ¿cierto?, que tiene que diferenciarse muy bien lo que es negligencia del productor o del propietario respecto de la responsabilidad externa que pueden iniciar un incendio, sobre todo las delictuales. Esa parte nos preocupa muchísimo y estamos haciendo los aportes, ¿cierto?, documentales para que ustedes tengan esa información de parte nuestra. Eso es, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Ahí está. Está apagado. Ya, básicamente son imágenes, vamos a ir muy rápido, quiero que se concentren en las imágenes que vamos a ver. Hemos hablado harto, toda la presentación de planificación territorial, yo creo que ese tema es clave. Tenemos Senapred, tenemos una ley que está en curso, tenemos hoy día CONAF o el futuro Cernafor. Entonces, hay varias cosas que se han mencionado aquí, las comunidades preparadas. Entonces, hay un tema que también lo dijo Trevor, que tiene que ver con el manejo del riesgo en los paisajes. Debemos bajar las cargas de combustible, manejar el combustible fino y establecer estructuras de prevención, que también se han mencionado aquí. Cortafuegos, zonas de amortiguación y lo más importante, su mantención anual. Yo no sé con algo hacer un cortafuegos este año, si en 2 años más está el mismo pasto. Y es un compromiso que debemos asumir todos, y digo todos como país. Y esa es la estructura de prevención que nosotros debemos establecer. Esa imagen que ustedes ven ahí, que se ve que hay harto cortafuego, hay harta zona de amortiguación, no es en Chile. Eso es Sudáfrica. Eso es Sabi. Sabi se quemó. Algo muy parecido a lo de Santa Olga, año 2007. Y eso que está ahí, que ustedes ven, que se ve, esta imagen está a 10 kilómetros. Es solamente Google Earth. Ustedes la pueden ver, lo buscan, Sabi, 10 kilómetros. Y se ven las estructuras preventivas. Se ve la línea en negro, una que se ve ahí, es una línea eléctrica que pasa por intermedio de la interfaz. Está demarcada, plenamente demarcada en el Google Earth. Y la prevención que ahí se hace. Vamos a avanzar. Santa Olga. Así está Santa Olga ahora. ¿Ven alguna estructura de prevención? Nada. Es decir, Santa Olga tiene casas nuevas y se puede quemar. Así de dramático, así lo digo. Esa es la realidad. Esto es lo que yo quiero decir con la estructura de prevención que tenemos que hacer como país. Santa Olga ante el incendio, Santa Olga después del incendio, Santa Olga hoy con casas nuevas. Así lo digo. Ante el incendio,
Después del incendio, Santa Olga con Casas Nuevas. Una urbanización muy moderna, está súper bien realizada, pero el riesgo se mantiene. Tenemos el mismo riesgo. Vuelvo a esta imagen de Xavi para que empecemos a hablar de cuál es su estructura de prevención que aquí tenemos reconocida. Tenemos una línea de eléctrica identificada y protegida, es lo que yo decía. Ya, si ustedes ven, si se logra ver la imagen, hay unos sectores que están como con manchas oscuras. Esos son las control que hacen, no digo que anualmente, cada 2 años, uso de fuego técnico. Para ellos son quemas controladas. Hay que sacar el combustible fino. Y ahí están definidas las zonas y ellos hacen las quemas. También los sudafricanos se queman los parques, pero con los parques como el Kruger, pero con otro fin. Yo he estado ahí, por eso lo digo que estoy hablando de algo que conozco. Camino establecido como cortafuegos. Hoy día hablamos mucho de los cortafuegos, hoy día tenemos lleno de camino. Ese camino que está ahí son cortafuegos, que lo hace el mismo camino, con anchos que tenemos que definir. Línea de alta tensión establecida como cortafuegos y también con su respectiva mantención. Y las zonas de amortiguación que se mantienen sin combustible. Por ejemplo, esa zona que está allá, la que marqué al lado de un aserradero. Vamos ya en detalle con cada una de estas. Línea eléctrica claramente demarcada en la imagen de Google, como está ahí, está protegida ante la ocurrencia de corte con un cortafuego ancho mínimo 20 metros. Una línea eléctrica normal, no estoy hablando de alta tensión, 20 metros de ancho. Y se acabó. Y bajo la línea se hace mantención. Cuando ellos usan fuego técnico, ahí se ve que está churado, se ve que está quemado. Está quemado abajo de la línea de alta tensión. 20 metros de ancho. Vamos al camino asfaltado. Es un camino asfaltado, como cualquiera que podemos tener en Chile. Ahí el ancho mínimo del cortafuego alrededor del camino son 50 metros. Y también se mantiene sin combustible y también la zona de allá se quema. Es un ancho mínimo, 50 metros alrededor de los caminos. Alta tensión, 100 metros despejado combustible. Ahí ustedes ven, esos son bosques de pino. Pino rayata igual, no, es otro pino, no es rayata. Pero igual que en Chile, plantaciones de pino, pero la alta tensión, 100 metros. Y bien algo de combustible, nada. Entonces son las mismas estructuras que están en el territorio que sirven como cortafuego. No hacer cortafuego, digamos, volvernos locos haciendo cortafuegos. Hoy día usemos la estructura que existen. Zona de amortiguación. Ahí sí, en ese caso, debemos proteger, aquí se está hablando mucho de la infraestructura crítica. Una zona de protección de infraestructura crítica o viviendas es con zonas de amortiguación. Y esta zona de amortiguación establece en términos técnicos. Y aquí no es hacer algo a la redonda, una receta. ¿De dónde viene el viento principal? Ya, si el viento principal es del sur, mayoritariamente en Chile, que es que propaga los incendios forestales, ahí tendré que hacer un mayor énfasis en la zona de amortiguación, no en el norte, por ejemplo. Si el viento norte aquí tienen invierno asociado con lluvia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo. Y para esto, para estas imágenes, simplemente tenemos, hoy día hay ley. Tenemos el artículo 4, la letra A de la ley de Senapred, dice, define el principio de prevención del sistema que implica atender, gestionar y reducir los factores subyacentes del riesgo de desastre. Lo dice la ley. El artículo 4 es claro. El artículo 8 define el comité comunal para la gestión de riesgo de desastre. Es decir, esto baja la responsabilidad a nivel comunal. La comuna tiene que hacer su plan de gestión. El artículo 28 señala que el plan comunal debe ser aprobado por el Consejo Municipal previa recepción del informe técnico desde el Senapred. Es decir, el Consejo Municipal, perdón, el municipio con su departamento de gestión de riesgo de desastre prepara esto y eso se lo envía a Senapred y Senapred tiene que visarlo. Y el artículo 35, que lo hablaban también acá, están los mapas de amenaza, también están los mapas de riesgo, pero ahí es CONAF o el sucesor el que contribuye a hacer el mapa de riesgo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo vivo en Chillán. Chillán está entre las 28 comunas que aprobaron su plan comunal de emergencia y están definidas las zonas claramente por dónde van a ingresar los incendios forestales a las zonas de interfaz. Si no es toda la comuna, si los puntos están definidos. Entonces, simplemente en este aspecto es aplicar la ley. Y la estructura de prevención de los mapas de amenaza, los cortafuegos tienen que estar anclados en infraestructuras, líneas eléctricas, caminos, etcétera, con mantención periódica para evitar la acumulación de combustibles finos y arbustivos. La zona de amortiguación, que es para proteger infraestructura crítica y vivienda, deben mantenerse periódicamente para evitar la acumulación de combustibles finos y arbustivos. ¿Cómo hacemos esto? Es responsabilidad de todos los involucrados en el territorio. Es decir, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, las municipalidades, las empresas forestales, la empresa agrícola, los pequeños y medianos propietarios.
Yo puse ahí, más encima le agregamos, si es necesario establecer una expropiación, si fuera el caso, en algún sector muy riesgoso, una infraestructura crítica o un sector de vivienda, si es necesario hacernos cargo como Estado de esto, sí. Pero simplemente aplicando la ley, en Sudáfrica, las empresas eléctricas están obligadas a mantener los cortafuegos. Si son 100 metros, lo tienen que mantener ellos. La carretera, si es la carretera, son ellos. Y los privados hacen su contribución. Entonces, así simplemente, si en la ley que se está discutiendo ahora queda claramente establecido esto, yo estoy seguro que los privados no van a tener ningún problema. No podemos tener de nuevo 137 muertos, porque ahí no había nada, me refiero, de estructura de prevención. ¿Ya? No basta con decirlo en el plan comunal y que después nadie haga nada. No, es que el privado no deja entrar. No, hoy si finalmente tuvimos los muertos igual. Si no se puede entrar, el Estado va a tener que entrar. Eso le quería comentar. Falta lo último que va a decir Jorge. Ya, don Héctor, muchas gracias. Don Jorge Cerón. Ya se han tomado como 20 minutos ustedes, ¿eh? Eran 10 nomás. Sí, sí, está bien. Pero para que tengan claro que uno está consciente. Jorge. Don Jorge, tiene usted la palabra. ¿Está mute? No se escucha. Ahí sí. Ahora sí, señor presidente. Muchas gracias. No, lo mío es más bien de tipo conceptual y es tratar de dar una mirada global. Hay un documento que lo hemos estado circulando, que preparamos en la Sociedad Nacional Forestal, que es la contribución de la agroforestería para lograr la carbono neutralidad del país al año 2050. Entonces, dentro de ese documento, que lamentablemente no vamos a poder exponerlo, yo tenía la intención de que lo tuvieran en la mano. Qué bien, ahí está. Quiero comentar rápidamente, este gráfico es el inventario nacional de gases de efecto invernadero. Es decir, esto es lo que año a año Chile tiene como equilibrio en sus emisiones, cuánto emite, cuánto captura. Y si ustedes se fijan en el gráfico, las barras verdes abajo del cero corresponden al sector de la actividad de uso de tierra y forestal, silvicultura. O sea, el único sector de la economía del país que año a año genera una captura importante es la actividad vinculada, ¿no es cierto?, con la actividad forestal y la actividad agrícola. O sea, dicho de alguna manera bien amplia, para usar el concepto que como SNF no hemos hecho propio, la agroforestería que está representada en este gráfico resulta que es la única actividad económica del país que genera esta ventaja. 2017, ya lo han estado comentando, han sido los grandes incendios. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Pasémonos a la siguiente, por favor, como propuesta de trabajo. Nos vamos a ir. Es que nosotros creemos que avanza, la siguiente, por favor. Acá. Creemos, digamos, que ahí. Debemos iniciar dos grandes líneas de acción, que es el compromiso que nosotros hemos asumido como SNF en mira de apuntar al año 2050, que Chile efectivamente cumple el compromiso de la carbono neutralidad. Y para eso hay dos grandes líneas de acción que como sector, ¿no es cierto?, agroforestal, nosotros podemos comprometer muy fuertemente, que es la captura de CO2 y el reemplazo de materiales altamente demandantes de energía. Es decir, aquellos que para producir ese producto o ese material se requiere una altísima generación de gases de efecto invernadero. Entonces, de las materias que estamos generando acá, nosotros tenemos un listado rápido, avancémosla, que es claramente reforestar, conservar, ¿no es cierto?, los bosques existentes, avanzar a prácticas de manejo sostenible, fomentar, ¿no es cierto?, la plantación de nuevos árboles y de nuevos usos, generando mayor uso productivo, ¿no es cierto?, de los suelos, incentivos que creemos necesarios para los agricultores, restauración de ecosistemas forestales, adelante, y obviamente generar los monitoreos y la capacitación y difusión. Y tema relevante de esto, Clara, avanza por favor, avanza. Es que nosotros, tema relevante de esto es que para lograr eso tenemos que evitar que existan los incendios forestales. Tenemos que evitar que ya los diagnósticos, el conocimiento y todo está más que ya reiterado. El 99% de intencionalidad, no existen causas naturales. Aquí claramente de esta intencionalidad de los incendios no tenemos una regulación o algo que los inhiba, porque básicamente hemos trabajado siempre sobre las consecuencias
de las consecuencias de los incendios y no básicamente en avanzar en unas causas preventivas muy fuertes. Y el proyecto de ley recoge muy bien esos aspectos. Voy a terminar avánzame este directo, que son los segundos usos, reemplazo. Ya. Y ahora me quedo, digamos, en términos, acá, ahí, por favor. Ahí. Mira, nosotros no solo tenemos que generar iniciativas en términos de esto, sino que todo lo que se haga en torno a materias legislativas, en todo lo que se haga en acciones, debe estar permanentemente apuntado al cumplimiento del objetivo país. Parece, si no hemos comprometido como una política de Estado, o sea, que va más allá de los gobiernos de turno, que al año 2050, como país, Chile va a ser carbono neutral, bueno, todo lo que hagamos tiene que apuntar a esa línea. Entonces, de este proyecto de ley de incendios, que realmente lo he estudiado en bastante detalle, encuentro que es un avance muy grande. O sea, me fue difícil encontrarle objeciones de fondo relevantes hasta que llegué a una sola. Y que es finalmente la que ya se ha comentado, que la han dicho, digamos, incluso lo puso la persona del WWF, es que si esto no tiene financiamiento, va a ser muy difícil que efectivamente se pueda implementar adecuadamente. Aquí lo que va a ocurrir, en definitiva, es que van a haber muchos propietarios forestales o de predios que hoy día tienen cultivos forestales que, a objeto de no caer en multas o no caer en sanciones, van a tomar la determinación de retirar los árboles, de sacar los bosques. Con lo cual, en definitiva, no estoy resolviendo el problema, pero sí me estoy generando, ¿no es cierto?, una pérdida importante hacia el objetivo que tenemos del año 2050, lograr la carbono neutralidad. Entonces, lo relevante o lo que creemos que aquí se tiene que tener presente cada vez que se esté generando alguna indicación o algo, es si está alineado con el objetivo país de alcanzar esa meta o no la propuesta que estamos haciendo. Y en la parte directa que creemos hoy día, hay que avanzar muy fuerte en los temas de las comunidades preparadas, que ha sido muy bien levantado. Era un tema que lo hemos conversado internamente en la SNF muy fuerte. Y lo más relevante de esto es que no generemos lineamientos o generemos leyes o normas que finalmente estén implicando el desincentivo a seguir manteniendo la actividad forestal o agroforestal en los pequeños propietarios. Eso es, muchas gracias. No está el presidente. Nos quedamos a Está Céfalo. una presidenta interina. Ya. Sí, decirle que nosotros tenemos todo en línea y estos documentos, si bien es importante que los expongan, por los pocos tiempos que tenemos, no podemos hacer un análisis, una discusión más detallada. Eso no implica que, dado que lo que ustedes han expuesto es bastante práctico, los asesores nuestros, los abogados en la mesa técnica, puedan pedirle una reunión virtual para poder trabajar en detalle algunos de los puntos que pudieran ser incorporados dentro del espacio de indicaciones que nosotros vamos a pedir para la tramitación de la ley. Así que ahora paso al presidente nuevamente. Estupendo, muchas gracias. Presidente. Será ahora. Y además, solo informar que hoy día vamos a aprobar en general la ley, que esperamos que sea unánime. Por eso que las indicaciones que nos puedan enviar son muy importantes para la reflexión en la mesa técnica, porque hubo muchas propuestas que son muy interesantes. ¿Ya? Eso, presidente, muchas gracias. Perdón, traté de apurarlo para poderlo aprobar, ¿ya? Porque mucho de lo que hemos conversado también incluye esta nueva institución que hemos creado, entonces sería bueno que el Ejecutivo le dijese al presidente de Hacienda que lo coloque en votación. Solamente para no olvidarme, por eso se lo digo, ¿ya? Agradecer a todos los que nos hicieron las invitaciones, me hago cargo con lo que plantearon las senadoras de poder incorporar, ayudar indicaciones para mejorar este tema y también todas las observaciones que sean, que ustedes vean, hacerlas llegar con la finalidad de mejorar el proyecto y poderlo sacar
lo antes posible. Solamente quiero recordar a la comisión los plazos que tenemos, ¿ya? Aprobado en la sala, sería el día de hoy, estamos hasta el 28 del mes de octubre para las indicaciones. Y de aprobar, la próxima semana seguramente el proyecto SIGES, también tenemos 2 semanas desde que la sala lo apruebe. Entonces, ¿para qué? Son los tiempos que tenemos, ¿ya? El 28 es el caso que se aprueba hoy día, ¿ya? ¿Qué va a ser? Sí, pero el supuesto, la potestad la tiene la sala. Entonces, una vez que se haga eso, estaríamos en esos tiempos. Sí, tiene, siempre. Ya estamos fuera de horario, pero solo recoger como los puntos que cada uno ha planteado. El tema de la participación, el modelo que se nos presentó inicialmente cuando partimos la discusión de la organización que ya existe, la red de prevención comunitaria, que no tiene por qué que ser perfecta, todo es perfectible, pero claramente hoy día es algo concreto, real. Todos los personas que han expuesto lo han planteado. Yo creo que es un modelo que claramente es necesario incorporar en una indicación que esperamos que la podamos acordar digamos, con el gobierno. Y lo otro que quería plantear es que si bien este proyecto es solo vinculado a la prevención, yo voy a seguir insistiendo en que al menos debiera quedar instalado en conceptos como el combate y la recuperación, porque claramente cualquier otra ley que venga específica o un programa específico respecto a estos dos puntos debiera estar vinculada a una ley marco de incendio, porque en el fondo la sola prevención no es la solución. El combate y la recuperación, y obviamente con esto termino, el tema de la planificación territorial, que lo vamos a ver con Paco la próxima semana. Aquí hubo una presentación muy buena, quiero agradecer al MIMBU, pero pregunté en mi región, que nosotros tenemos una asociación regional, y el promedio nuestro es de 12 años de tramitación del plan regulador promedio real. Hay varias explicaciones que se las voy a dar después de por qué se cree que es tan lento. Entonces, claramente, Senapred, cuando nos dio la indicación de que Senapred podría, a través de su ley, hacer que estos espacios, digamos, sean planificados más rápido, claramente hay que tomarlo en cuenta, porque mi región al menos sería imposible que nosotros pretendamos una rápida implementación de todos estos espacios que deben ser regulados con el municipio, con MIMBU, con CONAF y Senapred. O sea, en la aplicación de la norma vamos a tener que buscar una alternativa más rápida e independiente de la solución que debe incorporar la definitiva. Eso solamente, y muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Y solamente también hacer el año 2025 entra en vigencia el royalty. El royalty le entrega muchos recursos a las regiones y también a las comunas, a todas las comunas de la región. Unas reciben directo por ser parte de producción, otras porque hay un fondo de equidad, pero a todas las regiones de Chile les llega el fondo del royalty. Por lo tanto, hoy día, para implementar lo que ustedes han planteado, creo que los municipios van a tener recursos frescos que no tienen en el año 2024, porque lo que se les entregó ahora fue un anticipo de fondos del Estado, ya del Tesoro Público, pero el royalty opera a partir del próximo año al 100%. Por lo tanto, ahí van a haber recursos, solamente creo que hay que conversar con los alcaldes, con los consejos municipales y convencerlos de que al menos parte de eso se vaya a implementar el tema de seguridad contra catástrofe en general, porque una son los incendios, en el norte son otras cosas, en otro lado pueden ser volcanes, maremotos, lo que sea, pero hay que abordarlo como un solo tema. Así que solamente para conocimiento de ustedes. Agradecer a todos quienes estuvieron el día de hoy en esta comisión, con sus exposiciones, y sin nada más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias, José Miguel. todos los Sí.